Bueno, mis amados, mis amadas hermanas en Cristo Jesús, yo quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 hasta el 11, donde nos dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temáis en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estas palabras escritas por el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios. El Señor Jesús le está diciendo al apóstol Juan que le escribiera al ángel de la iglesia de Esmirna. Recordemos que cada ángel que habla en las iglesias del Apocalipsis se refiere nada menos que a los que están al frente de cada obra, de cada iglesia. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 20 nos dice: el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que cada ángel que se habla aquí en las iglesias del Apocalipsis se refiere al pastor, al obispo, al anciano, la persona que está encargada de dirigir la iglesia del Señor en ese lugar. Y aquí el Señor Jesús, el Cristo, le está diciendo a Juan que le escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué el primero? Porque resulta que Él es el creador de todas las cosas. Y antes que existiera el principio, Él ya existía porque Él creó el principio. Él es el primogénito de la creación. Cuando en las escrituras dice que Él es el primogénito de la creación, no quiere decir que fue el primero en ser creado, como dicen los testigos de Jehová. Lo que está diciendo es que antes que existiera lo primero, Él ya existía porque Él creó el principio. El apóstol Juan, en su santo evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 4 dice: y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Precisamente el Señor Jesús, como es el creador de todas las cosas, porque Él es el Dios hecho carne, Él simplemente se hizo visible ante los hombres para poder llevar en su cuerpo el castigo de toda la humanidad. Y Él estuvo muerto y vivió. Y cuando le dice estas cosas al apóstol Juan, dice: el que estuvo muerto y vivió. Recordemos que aún estando en su ministerio, Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso lo dice en el Santo Evangelio según Juan capítulo 10. Y en realidad a Dios nadie lo puede matar. Simplemente Él estaba hablando como Dios. Recordemos también que el mismo Señor Jesús, el Cristo, hablando con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, dijo: Dios es luz y Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que no es como dicen los gnósticos que Jesús no podía haber venido en carne precisamente porque la carne es tan corrupta que no puede heredar el cielo. Nadie puede entrar al cielo con carne corrupta. No puede heredar vida eterna. Así que el cuerpo que tenía Cristo era un cuerpo fantasmal. Pero resulta que eso fue una creencia refutada por el mismo apóstol Juan, cuando nos dice que todo espíritu que no crea que Jesús vino en carne es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo estaba ya presente desde el primer siglo. Si el apóstol Juan se atrevió a redarguir a aquellas personas, a reprenderlas, porque ellos dudaban de la existencia, de la manifestación de Dios hecho carne sobre la tierra. Y toda aquella persona que confiese que Jesús vino en carne, ese es el verdadero Hijo de Dios. Los materialistas no pueden aceptar de que Dios se hizo hombre.
Hay una creencia que ellos dicen que Jesús es el ángel Gabriel, pero resulta que no, el ángel Miguel, perdón. Resulta que no es así, porque ningún ángel ha podido encarnarse, solamente el mismo Dios, y es el único caso en la historia de la humanidad y en la historia de todas las cosas. Solamente ese fue el único caso que vemos en la Biblia. El mismo Dios se hizo hombre. Y cuando estuvo allí en la cruz del Calvario, Él se separó del cuerpo y Él entregó su vida por causa de nosotros, dándonos el privilegio de disfrutar de la vida eterna, porque Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y aquí, hablándole a Juan, le dijo: el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El mismo Señor Jesús, el Cristo, había visto y conocía las obras que la iglesia de Esmirna estaba haciendo. Y era una iglesia tribulada, era una iglesia perseguida. Y es conocida como la iglesia perseguida, la iglesia tribulada. Y la causa de la pobreza física que ellos tenían era que por causa de la persecución que venía del imperio de Roma, ellos difícilmente podían conseguir un trabajo para ganar el sustento de su familia, porque con el solo hecho de pertenecer a Cristo ya era causa de persecución. No solamente los perseguían con la muerte, sino también lo perseguían en cuestión de que no conseguían trabajo ni podían tampoco montar una empresa. Entonces era una iglesia pobre en finanzas, pero eran ricos en conocimiento, en el temor de Dios, en el Espíritu de Dios. Y qué gran privilegio tenía la iglesia de Esmirna. Dios permitió la persecución en esta iglesia precisamente para que ellos pudieran tener la fortaleza suficiente, cumpliéndose la promesa dicha por el mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, los últimos versículos: el que oye mis palabras y las hace, les compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron contra aquella casa y permaneció porque estaba fundada sobre la roca. El cimiento donde descansa la iglesia del Señor es Cristo. Cristo es la roca. En Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesús, el Cristo, hablando con el apóstol Pedro, le dijo: tú eres Petro, piedra pequeña, y sobre esta Petra, piedra grande, roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Qué gran bendición tiene la iglesia por causa de esta promesa, porque por causa de esta promesa ha permanecido fiel, ha permanecido firme hasta el día de hoy, y Satanás no ha podido derribarla, porque Dios ha cumplido con esta promesa. Y la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida. Pero la primera persecución que tuvo la iglesia fue con los mismos judíos. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Recordemos que el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 8, hablando con los judíos, le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Precisamente los judíos, al no entender que el Dios estuvo en medio de ellos, ellos no pudieron aceptar que ya tuvieron la visita, el cumplimiento de las profecías hechas 600 años atrás por estos profetas en el Antiguo Testamento, de que iba a venir el Mesías, iba a estar en medio de ellos. Precisamente el mismo Señor Jesús, el Cristo, hablándole a sus seguidores en Juan capítulo 14, les dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y le dijo: iré a mi Padre y Él enviará un consolador, el cual estará con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le conoce, porque no le puede ver, y porque mora con, y ustedes sí lo pueden ver porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué dijo que está con y va a estar en? Porque el mismo Dios hecho carne estaba al lado de ellos, pero ya después de su partida ya no iba a estar en medio de ellos, sino iba a estar dentro de ellos. La iglesia de Esmirna tenía el Espíritu de Dios.
En el mismo instante en que en el libro de los Hechos, capítulo 2, vino el Espíritu Santo como cumplimiento de la promesa hecha por el mismo Señor Jesús cuando estaba en su ministerio, y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Ya en Hechos capítulo 2 vemos el cumplimiento. Y ya la iglesia de Esmirna había sido bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Así que tenían la fuerza suficiente. Había sido equipada para resistir las acechanzas del diablo. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 10. No tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en lugares celestes, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Y qué gran bendición cuando nosotros podemos estar firmes, estar resistentes, como dice el escritor a Santiago, resistid al diablo y irá de vosotros. La iglesia de Esmirna tenía la fuerza suficiente para poder resistir con todas estas persecuciones. Y ya en el versículo 10 dice, no temáis en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. En Mateo capítulo 5, versículo 12, el Señor Jesucristo le advirtiéndole a la iglesia lo que iba a suceder en un tiempo futuro y no muy lejano. Le está diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen, os vituperan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Algozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y este galardón que iba a recibir la iglesia de Esmirna era por causa de la persecución. En el tribunal de Cristo, cuando la iglesia del Señor sea premiada, uno de los galardones que vamos a recibir en el cielo es por causa de la persecución. Otro de los galardones que vamos a recibir es porque estamos esperando la segunda venida de Cristo. Otra es porque estamos viviendo en santidad. La otra es por predicar el evangelio del Señor Jesús. Y gracias a Dios porque la iglesia de Esmirna iba a recibir un gran galardón. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Qué gran privilegio tenía la iglesia de Esmirna. Y el Señor Jesús, el Cristo, en cuerpo glorificado, hablándole al apóstol Juan, le dijo a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días no se refiere a 10 días físicos. 10 días de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes y miércoles. No se refiere a esos días. Se refieren son grandes persecuciones hechas por 10 diferentes emperadores de Roma. La iglesia de Esmirna fue la segunda etapa de la iglesia del Señor Jesús. Recordemos que cada iglesia del Apocalipsis es una etapa por la cual iba a pasar la iglesia del Señor Jesús en su historia. La iglesia de Esmirna es la segunda iglesia del Apocalipsis y es la segunda etapa por la cual la iglesia del Señor iba a pasar. Iba a ser perseguida por 10 diferentes emperadores, empezando en el año 64, aun cuando todavía los apóstoles tenían vida, estaban en su cuerpo. En el año 64 vemos que Nerón mandó a quemar la ciudad de Roma y le metió la culpa a los cristianos. Y hubo una gran persecución por causa de que había que meterle la culpa a alguien. Y nada menos que aquel puñado de personas que ya ya habían empezado a ser odiados por los del imperio. Ya en el año 90 hasta el 96 se levantó un segundo perseguidor y era Domiciano, un segundo emperador que empezó a perseguir a los cristianos de una manera tan terrible. Recordemos cuando el mismo apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos, precisamente por el mismo Domiciano. Porque por causa del evangelio del Señor Jesús, el apóstol Juan estuvo aislado, desterrado en la isla de Patmos, una isla cerca a la costa
del mar Mediterráneo. Era tremendo la persecución que tenía la iglesia del Señor. Y esta persecución de Domiciano fue desde el año 90 hasta el 96. Después llegó Trajano, desde el año 98 hasta el 117, porque hubo un pequeño descanso de persecución entre el año 97, el año 97 prácticamente no hubo persecución. Después llegó Adriano. Eso fue del año 117 hasta el 138. Después llegó Marco Aurelio en el 161 hasta el 180. Después llegó Septimio Severo del año 202 hasta el 211. Después llegó Maximinio Tasio desde el año 235 hasta el año 236. Solamente duró un solo añito en su poder. Después llegó Decio, desde el año 249 hasta el año 251. Después continuó con Valeriano, desde el año 257 hasta el año 260. Y por último terminó con Diocleciano. Pero fue una persecución tan terrible la que hubo en los tiempos de Diocleciano, en el año 303, que hubo pena de muerte solamente por decir que era cristiano. Y muchos de los hermanos, por causa del Señor Jesús, murieron perseguidos por el imperio de Roma. Durante estos 10 tiranos, estos 10 perseguidores de la iglesia del Señor, cumpliéndose la profecía dicha por el mismo Señor Jesús, el Cristo, ya en un cuerpo glorificado, cuando le dijo al apóstol Juan: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y estos 10 días fue nada menos que 2 siglos, el siglo II y el siglo III, hasta mediados del siglo IV. Fueron 2 siglos y medio donde hubo esa persecución intensa. Pero había una gran alegría, o había una gran esperanza que tenía la iglesia de Esmirna, y era que si eran fieles hasta la muerte, Él les daba la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuándo terminó estas persecuciones? Cuando hubo un emperador llamado Galerio, y le dio un decreto de tolerancia, y ya no era tan riguroso la persecución, porque por causa de este decreto ya había alguna tolerancia obligatoria para los habitantes del Imperio de Roma, que ya no podían perseguir a los cristianos, y aunque más adelante se le quisieron levantar otros emperadores para seguir persiguiendo a la iglesia del Señor, pero por causa de este nuevo decreto hecho por Galerio en el año 311, precisamente ya no pudieron ejecutar esta persecución. Fue tremendo. Gracias a Dios por todas las cosas que nos permite vivir, aunque en el momento no lo podamos entender. Pero Dios tiene un propósito. El propósito que Dios tenía con la iglesia de Esmirna, o con el tiempo que la iglesia del Señor pasara por esta época, era precisamente para que se levantaran apologistas, se levantaran personas que estuvieran dispuestas a defender la doctrina apostólica. Y gracias a Dios por este tiempo de persecución. Porque en los tiempos de persecución es cuando más seguimos al Señor, en los tiempos difíciles. En estos tiempos ya no hay tanta entrega en las cosas de Dios, precisamente porque no hay persecución. Y a veces es necesario. Y Dios permitió estos 2 siglos de persecución en la historia de la iglesia de Cristo, para que la iglesia del Señor cogiera firmeza. Dios tiene todo bajo control. Y aunque Satanás es el gobernante del mundo, no podrá hacer más allá de lo que Dios le pueda permitir, porque Dios sigue siendo el soberano, aunque no es el gobernador de la tierra, pero es el soberano de los reyes. Y gracias a Dios, porque ese soberano de los reyes es el novio de su iglesia, de la iglesia del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién es el que vence? Según el apóstol Juan en su primera carta, en capítulo 5, versículos
4 y 5 hace una pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que toda aquella persona que ha descansado en Cristo y que ha puesto toda la confianza en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, simplemente es una persona que ha vencido al mundo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Vivir separado de Dios por la eternidad. Muerte no es aniquilación, muerte es separación. Y en el momento en que nosotros nos separamos del cuerpo, o vamos a vivir eternamente unidos con Dios por la eternidad, o simplemente vamos a vivir separados de Dios por la eternidad. El momento en que podamos decidir si vivimos eternamente unidos con Dios o eternamente separados de Dios por la eternidad, lo podemos hacer mientras estemos unidos al cuerpo, es decir, mientras tengamos vida terrenal, vida física. Ya después, cuando nos separemos del cuerpo, es decir, cuando tengamos muerte física, ya no podemos decidir entre vivir unidos con Cristo por la eternidad o separados con Dios por la eternidad. Este es el tiempo, amado amigo o amado hermano que me escucha. Si aún todavía no has aceptado a Cristo, ese es el tiempo de hacerlo. Estamos en el tiempo donde Dios está con los brazos abiertos para recibir a toda aquella persona que lo reconoce como único y suficiente Salvador, que reconoce su necesidad delante de Él, que acude a su sacrificio, a su propiciación. Si reconoces a Cristo como único y suficiente Salvador, puedes alcanzar la vida eterna. Amén. Dios les bendiga, mis amados y mis amadas.